Corrientes es una ciudad de Argentina, capital y principal centro social y económico de la provincia homónima. Fundada el 3 de abril de 1588 por Juan de Vera y Aragón, es la ciudad más antigua del nordeste argentino. Está situada a orillas de un recodo del río Paraná, distante 50 kilómetros aguas abajo de la confluencia con el río Paraguay, aproximadamente 1150 kilómetros aguas arriba de su desembocadura en el río de la Plata. Junto a los poblados aledaños conforma el aglomerado urbano Gran Corrientes. La administración pública es su principal actividad, destacándose también como centro universitario y sus centros de salud. El puente General Manuel Belgrano que atraviesa el río Paraná, la comunica con las vecinas ciudades de Barranqueras y Resistencia en la provincia del Chaco, donde diariamente miles de personas transitan por trabajo y estudios. La Ruta Nacional 12 es su principal vía de comunicación terrestre, y cuenta también con un puerto y un aeropuerto. Integran el municipio de Corrientes las islas, Pelón, Talar, Mesa, Hernández, Noguera, Platero, Cabral, de la Palomera, La Torre, y Pindó. En lo cultural es reconocida nacionalmente por sus fiestas de carnaval. Asimismo ha cobrado interés la Fiesta Nacional del Chamamé, que se realiza con gran éxito a mediados de enero desde los años 1980. En 1516, Juan Díaz de Solís encabezó la primera expedición al área habitada por aborígenes guaraníes, pero falleció en dicha empresa. Sebastián Gaboto estableció en 1527 el Fuerte Espíritu Santo en el nacimiento del río Paraná, y en 1536, Pedro de Mendoza alcanzó a llegar más allá del norte de la cuenca del río, buscando las sierras de plata. Finalmente la ciudad de Corrientes fue fundada el 3 de abril de 1588 por el adelantado Juan Torres de Vera y Aragón con el auxilio de Alonso de Vera y Aragón, llamado el Tupí, y Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias. Tan solo 3 años después de la fundación de Concepción de Buena Esperanza o Concepción del Bermejo por un sobrino del fundador, Alonso de Vera y Aragón y Calderón en el territorio actual de la provincia del Chaco. El adelantado necesitaba hacerlo para cumplir las capitulaciones de su cargo. Fue fundada como estación de paso entre Asunción y Buenos Aires. Torres de Vera y Aragón no permaneció en la nueva fundación, ya que siguió viaje a España para lograr la ratificación de su cargo. Como anécdota, vale citar que fue una de las pocas ciudades fundada por él. El nombre original de la ciudad, en 1588, fue de Ciudad de Vera de las Siete Corrientes, al que, un siglo después, se le agregó San Juan Bautista, que fue uno de los santos escogidos por los fundadores para proteger a la ciudad, que finalmente se transformó en el apócope Corrientes. Su fundador le dio el nombre de Ciudad de Vera, el que consta en el acta de fundación. Pensada como escala entre Asunción y Buenos Aires, para dotar de mejor respaldo a la colonización de las tierras que se extienden entre el Río de la Plata y el Paraguay, se escogió para su ubicación el puerto natural provocado por el cambio de recorrido del Paraná, cuyo curso vira hacia el sur en ese punto. Escenario escogido para lugar fundacional. Las Siete Corrientes hacen referencia a la peculiar geografía de su costa, marcada por 7 puntas de piedra o penínsulas que penetran en el río, provocando fuertes corrientes que dificultan la navegación. Su privilegiada ubicación, así como la elevación del terreno, que la protege de las inundaciones, a diferencia de la vecina Resistencia, la convirtió en una plaza importante durante la época colonial. La relación con los nativos guaraníes que habitaban la zona fue ambigua desde un comienzo. El núcleo poblacional de los fundadores estaba constituido en su mayoría por mestizos criollos procedentes de Asunción, afines por cultura y educación con la lengua guaraní y sus costumbres. Sin embargo, procedían de tribus enemistadas con los locales que habitaban las lomadas cercanas, a los que el desafío de los conquistadores provocó a continuos ataques. La principal edificación de la temprana ciudad fue el fortín de madera, y presenció reiterados enfrentamientos hasta que la Real Cédula dictada por Felipe I el 30 de enero de 1609 dio lugar a la más gentil y eficaz penetración de las reducciones jesuíticas. Uno de estos episodios dio lugar a la leyenda de la Cruz de los Milagros. La Cruz del Milagro es venerada en Corrientes, cuya réplica se encuentra en la iglesia La Cruz en la ciudad. El hecho sucedió el 3 de mayo de 1588. El milagro de la cruz sucedió y si bien tal vez nunca se pueda probar fehacientemente, este contribuyó notablemente para que la fundación prosperara.
bien puede haber sido que la cruz erigida en medio del campo raso cual gigantesco pararrayos atrajera un rayo y como para los guaraníes representaba a los dioses de los conquistadores que querían destruir, la caída de este dio lugar a lo que más tarde se conoció como el milagro de la cruz. Otra versión, citada por Mantilla, alude a que los nativos, que veían a la cruz como un elemento de poder, intentaron quemarla, pero fueron muertos varios de ellos mediante disparos de arcabuz efectuados por los españoles. Los guaraníes atribuyeron estos fuertes ruidos y fogonazos a supuestos truenos y relámpagos. En la década de 1620 la ciudad contaba con unos 40 vecinos, y una población total de unos 200 o 300 habitantes. En 1630, se introducen esclavos negros. Los fundantes del asentamiento hablaban guaraní y castellano, en ese orden de preferencia. Las familias españolas que llegaron a partir del tercer año de la fundación adquirieron bien pronto el guaraní mestizos y con más razón sus mismos hijos, ya nacidos aquí, que fueron bilingües desde la infancia. Estos elementos étnicos y lingüísticos son formativos de la primitiva sociedad correntina. Como resultado de la fusión de españoles y de indios, aparecen en la población modalidades y rasgos que distinguen a la sociedad. Se hablaban indistintamente dos idiomas, castellano y guaraní. La violencia empleada por los españoles para dominar a los pueblos originarios resultó contraproducente y perjudicial para el desenvolvimiento pacífico de la vida del territorio. Fundada la ciudad y ocupadas las comarcas vecinas, las relaciones pacíficas entre los conquistadores y los indios guaraníes que las poblaban no se prolongó por mucho tiempo. El periodo de conquista y colonización infiltró belicosidad en los correntinos. En 1763 el movimiento de comuneros del Paraguay tuvo una repercusión en Corrientes, donde se formaron los comuneros correntinos, quienes querían desprenderse del gobierno central. Época independiente 1807, Corrientes da la primera prueba de heroísmo, contribuyendo a la defensa de Buenos Aires ante las invasiones inglesas, con el cuerpo de cazadores correntinos. En 1818, la ciudad es ocupada por Andrés Guasurari, que estaba al frente de los indios de las Misiones. Posteriormente será incorporada a la República de Entre Ríos. A mediados de 1820, Corrientes recupera su libertad gracias al levantamiento encabezado por Lucio Norberto Mansilla contra Ricardo López Jordán, padre. 11 de diciembre de 1821 durante el gobierno de Juan José Fernández Blanco, se dictó la primera constitución de la provincia de Corrientes. Fue Pedro Ferrer su primer gobernador constitucional, y quien introdujo en 1826 el papel moneda. Ambos crean la bandera de Corrientes, que resulta ser la segunda en el país, después de la nacional. 28 de diciembre de 1839 el gobernador Genaro Berón de Astrada, autorizado por el Congreso Provincial, declara la guerra a Juan Manuel de Rosas. El 31 de marzo las tropas rosistas vencen a las correntinas y Berón de Astrada es martirizado y ejecutado en la batalla de Pago Largo. Pascual Echagüe se apodera de Corrientes. Con la piel de la espalda de Astrada es fabricada una manea que fue obsequiada al dictador Rosas. El 28 de enero, Corrientes declara nuevamente la guerra a Rosas, pero Manuel Oribe, al frente de 9.000 hombres, derrota a los correntinos en la batalla de Arroyo Grande. La provincia se desquita luego con la gran victoria de Caaguazú, cuando el general José María Paz batió a las tropas entrerrianas que respondían a Rosas. 1852 el ejército de Justo José de Urquiza y fuerzas correntinas, encabezadas por el general Benjamín Virasoro, gobernador de Corrientes, más contingentes uruguayos y brasileños, derrotan completamente al ejército de Rosas en la batalla de Caseros. El dictador huye en un barco inglés y se refugia en Inglaterra hasta su muerte. 24 de abril de 1855, bajo el gobierno de Juan Pujol, se establece el régimen municipal. 25 de abril del mismo año se instaló el Congreso General Constituyente, y el 12 de octubre se sancionó la nueva Constitución Provincial. 15 de abril de 1865 se produce la invasión paraguaya de Corrientes. Escuadra y ejército toman la ciudad de Corrientes. Las milicias correntinas defendieron la provincia con armas compradas por cada combatiente hasta que Buenos Aires envió tropas. La batalla naval del Riachuelo, la batalla de Lombú y la batalla de Yatay, ocurridas en territorio correntino, obligan a la retirada de las fuerzas paraguayas a fines de octubre.
Las tropas paraguayas, al retirarse, llevaron miles de cabezas de ganado y secuestraron a las esposas de 6 funcionarios principales que retornaron a la ciudad unos años después. La guerra con el Paraguay se extendió hasta 1870. En 1889 asume a la gobernación don Gervasio J. Ruiz. Continúan los golpes revolucionarios hasta que sube al gobierno Valentín Virasoro, quien inicia una etapa de sucesiones pacíficas, mientras que los partidos liberal y autonomista se suceden entre grandes tensiones y luchas políticas. 1909 Los dos partidos se coaligan desde la segunda mitad del siglo XIX, se fundaron numerosos pueblos y colonias, que poblaron definitivamente la provincia. 1961, se inaugura el aeropuerto Dr. Fernando Pirajín en Ibeiro. 1969, estalla el Correntinazo, un movimiento estudiantil que fue reprimido brutalmente, que luego dio pie al Cordobazo. 1973, se inaugura el Puente General Manuel Belgrano, que une a Corrientes con la vecina ciudad de Resistencia, al otro lado del río. 1983, graves inundaciones provocadas por la creciente del río Paraná causan estragos y miles de evacuados. 1999, grave situación política y económica que derivó en una intervención federal, la cuarta intervención en 10 años, tras un estallido social, caracterizado por la presencia de 2 gobernadores paralelos, 5 meses de sueldos adeudados, huelgas, cortes de ruta y puentes, represión masiva por parte de fuerzas nacionales y varios muertos y heridos. 2014 Creación de bandera correspondiente para la ciudad. Ordenanza número 6.074 del 29 de abril, promulgada por la resolución número 1019 del Ejecutivo Municipal.